En este tercer video de Cushing vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Entonces nos vamos a ir paso a pasito. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. La primera parte se basa en que tú sepas cómo hacer el diagnóstico bioquímico de tu paciente con Cushing, saber si es Cushing exógeno o endógeno, y ya que tienes el endógeno, saber si sí es Cushing o no, o sea, si sí tiene hipercortisolismo o no. Y una vez que sepas que sí tiene Cushing, saber dónde está el problema, ¿no? Dónde está el tumor. Entonces nos vamos a ir paso a pasito. Yo sé que les fascina que hagamos este tipo de abordajes, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, tenemos tres pasos que tenemos que hacer en general, recuerda, de lo general o lo específico, para hacer el diagnóstico de Cushing. Paso número 1, siempre, 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 y acuérdate que no le creemos a los pacientes, es descartar causas exógenas de hipercortisolismo, o sea, hace fármacos, ya sea que el paciente sepa que lo está ingiriendo o que no sepa que lo está ingiriendo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Una vez que descartas causas exógenas de Cushing, entonces vas a realizar 2 o 3 pruebas de tamizaje. ¿Para qué? Para saber que sí tiene hipercortisolismo, o sea, que sí tiene síndrome de Cushing, ¿vale? Una vez que ya tienes estos 2 o 3 pruebas positivas, tienes que establecer la causa, saber dónde está el tumor, ¿vale? Y esto también lo hacemos en base a la bioquímica. Aquí la prueba más importante va a ser la ACTH. Bien. Entonces vamos a empezar con número 1, descartar causas exógenas. Entonces esto lo hacemos con el interrogatorio y aquí tienes que sacudir al paciente, tienes que ahora sí que ver sus bolsas, ver su cartera, ver la bolsa de la señora, con el fin de saber si se está tomando algún medicamento o si está tomando algún suplemento, si le dieron algún medicamento homeopático y se empezó a sentir bien, si se aplica alguna crema que tiene betametasona. ¿Vale? Todo esto lo tenemos que evaluar. Es muy común en México, por ejemplo, para tratamiento de artrosis, ¿no? Que se pongan glucocorticoides de depósito con vitamina B12 o que utilicen suplementos que les recomendó el instructor del gimnasio, ¿no? Entonces, todos estos los tenemos que evaluar, todos estos los tenemos que preguntar y tenemos que ser súper hostigosos con los pacientes, porque vimos que Cushing, la incidencia es un caso por millón, entonces rarísimo, ¿no? Lo más seguro por probabilidad es que tu paciente se esté tomando un fármaco. Y obviamente eso es una parte. Y obviamente hay que descartar pacientes que tengan uso de fármaco por enfermedades autoinmunes o algún otro tipo de enfermedad que necesiten glucocorticoides de manera crónica, como lupus, artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, alguna glomerulopatía, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre causa número 1 exógeno, ¿vale? Vamos a suponer que tu paciente no se está tomando ningún glucocorticoide. Entonces, lo siguiente es, ahora sí, saber si sí tiene hipercortisolismo, si sí tiene Cushing o no. Para esto vamos a utilizar pruebas de tamizaje. Tenemos 3. En general, en México utilizamos 2 por la disponibilidad de la última, pero vamos a repasar una por una. Entonces, como número 1 tenemos el cortisol urinario de 24 horas. Esto lo único que nos va a reflejar es una alta depuración de cortisol, o sea, niveles de cortisol elevados en sangre, ¿vale? Esa es una prueba. Siguiente prueba es la supresión con 1 miligramo de dexametasona. Si tú le das 1 miligramo con dexa a un paciente sano, en automático, por retroalimentación negativa, tiene que suprimir ACTH y de manera indirecta suprime al cortisol. Entonces, si yo doy dexametasona, lo normal es que baje el cortisol. Eso es lo normal. Entonces, la prueba con 1 miligramo de dexametasona nos refleja la integridad del eje, o sea que funciona bien el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso, glándula suprarrenal. ¿Va? Como número 3 tenemos el cortisol salival nocturno, los americanos le llaman a la hora del sueño, bedtime, ¿no? Entonces, esta prueba es difícil en México porque difícil en el mundo porque no están estandarizados los niveles. 2, difícil en México porque necesitamos que el personal de laboratorio vaya a tomar la muestra alrededor de las 10, 11 de la noche a la casa del paciente. Es complejo, no hay una buena manera de transportar y llevar al paciente, controlar todo lo que pasa alrededor, entonces casi no lo van a ver utilizado en México. Sin embargo, yo me imagino que conforme vayamos avanzando
en tiempo, en posibilidades, esto irá mejorando y tendremos más acceso al cortisol salivar nocturno. Ahora, el cortisol salivar nocturno te va a reflejar que esté funcionando bien el ciclo circadiano, o sea, que esté íntegro el ciclo circadiano de la secreción de cortisol en tu paciente. Si tu paciente tiene un tumor que está produciendo mucho cortisol, ya sea de manera directa o indirecta, va a tener cortisol o niveles elevados de cortisol 24 horas al día. Pero un paciente sano que no tiene Cushing va a tener un pico de cortisol entre 8 y 9 de la mañana, va a ir bajando paulatinamente y entre 10 y 11 de la noche va a tener niveles muy bajos, tal vez indetectables para los niveles de laboratorio. Entonces, de eso nos habla. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar 2 o 3 de estas pruebas, dependiendo el autor, el experto, ya sea americano, europeo, lineamientos americanos, europeos o inclusive lineamientos mexicanos. Lo que nos van a recomendar es hacer 2 o 3 pruebas. Algunos recomiendan hacer una prueba, repetir la misma prueba y después, para confirmar, hacer otra. Otros nos recomiendan que simplemente en un paciente con todo el fenotipo hagamos la misma prueba 2 veces. O sea, pero ¿por qué es importante hacer como bien este número de pruebas? O sea, ser tan específicos, tan intensos, tan minuciosos con el diagnóstico de Cushing, porque es rarísimo. Recuerda, 1 de cada millón. Entonces, esa es una. Y 2, porque las pruebas no son tan buenas en rendimiento como quisiéramos, ¿va? Vamos a revisar cada una de estas. Entonces, empecemos con el cortisol urinario de 24 horas. Aquí lo que el paciente va a hacer es recolectar el primer día que empieza a recolectar la orina de todo un día. El primer día, la primer pipí no la va a tomar en cuenta, esa le vamos a jalar. A partir de la segunda pipí de ese día vamos a empezar a recolectar hasta el siguiente día. Ahí sí, la primer pipí del siguiente día la tomamos en cuenta, la recolectamos, la juntamos, la llevamos al laboratorio. Ahora, nosotros siempre van a ver que siempre pedimos con el cortisol urinario de 24 horas, es cortisol libre urinario de 24 horas, van a ver que pedimos una depuración de creatinina de 24 horas. ¿Esto por qué? Porque la depuración nos va a servir para saber si el paciente recolectó bien la orina de 24 horas o no. Ahora, hay 2 maneras de ver un resultado positivo para Cushing, o sea que sí tiene Cushing. Uno es que el rango superior de tu laboratorio, que los niveles de cortisol que tu paciente sacó o se midieron en tu paciente sean 3 veces por encima el rango superior. Ahora, la mayoría de los ensayos el rango superior va de 40 a 50. Entonces vas a leer que algunos expertos te dicen que niveles por arriba de 200 son prueba positiva. Nuevamente, no es que ya tenga Cushing tu paciente, tienes una prueba de tamizaje positiva. ¿Vale? Para fines de examen, niveles mayores a 200 microgramos en 24 horas es una prueba positiva para Cushing. Ahora, el cortisol urinario de 24 horas es bueno, pero tenemos que saber muy bien para qué lo vamos a utilizar. El cortisol urinario de 24 horas tiene una sensibilidad del 45 al 71%. Quiere decir que si tú tienes una prueba positiva para Cushing, la posibilidad de que sí tenga la enfermedad va del 45 al 71%, o sea, no es tan apropiado. Sin embargo, para lo que nos va a servir más el cortisol urinario de 24 horas es para descartar la enfermedad, porque tiene una especificidad del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que si no logras los niveles para hacer una prueba positiva, entonces seguramente tu paciente no tiene Cushing. Bien, siguiente prueba, tenemos la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Recuerda, si yo le doy dexametasona a un paciente sano, los niveles de cortisol tienen que bajar porque yo estoy suprimiendo el eje por retroalimentación negativa. Ahora, si los niveles de cortisol no se suprimen lo suficiente y hay niveles arriba de 1.8 microgramos por decilitro al siguiente día, lo vamos a catalogar como una prueba positiva. Ahora, ¿cómo se hace la prueba? Tú le vas a pedir al paciente que en el día 1 a las 11 de la noche se tome 1 miligramo de dexametasona oral. Al siguiente día, entre 8 y 9 de la mañana, le vamos a tomar niveles de cortisol sérico matutino. Arriba de 1.8 es, más bien mayor o igual a 1.8 es una prueba positiva, por debajo de 1.8 es una prueba negativa, ¿de acuerdo? Esto con una sensibilidad y especificidad del 80 al 95%. Por eso, en el consenso mexicano de Cushing, lo que nos recomiendan es hacer 2 cortisoles urinarios de 24 horas y tomar como una prueba extra o confirmatoria la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que eso es lo que en la mayoría de los endocrinólogos aquí en México van a ver que hacemos tanto en práctica
privada como en pública. En algunos institutos utilizan otras pruebas específicas con rendimientos diferentes para que no solo les dé el diagnóstico de Cushing o no, sino que también les ayude un poquito con la localización, ¿va? Pero entonces, cortisol urinario de 24 horas es una prueba positiva para Cushing. Lo repetimos, 2 pruebas positivas para Cushing. Hacemos una supresión con 1 miligramo de Dexa, ese paciente tiene Cushing, ¿vale? Última prueba que sí existe disponible en algunos laboratorios en México, sin embargo, la toma de muestra debe ser entre 10 y 11 de la noche y el paciente tiene que estar cercano al sueño. El paciente no tiene que estar estresado, no tiene que estar en una situación con estímulo excesivo de luz, etc. Entonces, es difícil la toma en México, ningún laboratorio va a ir a la casa del paciente a las 11 de la noche a tomar la muestra, ¿vale? También no están estandarizados los rangos que nos dicen si tiene Cushing o no, entonces es difícil interpretar estas pruebas, ¿vale? Ahora, lo que sí nos sirve es que si hay niveles normales, nos indica que tiene un ciclo circadiano normal, entonces que posiblemente el paciente no tenga Cushing. Como lo ves en esta gráfica, los niveles de cortisol en sangre en nuestros pacientes o en la gente en general empiezan a subir alrededor de las 3 de la mañana, con una elevación importante a partir de las 5 de la mañana, con un pico en la secreción de niveles de cortisol entre 8 y 9 de la mañana y después va bajando paulatinamente. Tiene pequeños picos con las comidas hasta que después de las 9, 10 de la noche tiene que haber niveles muy bajitos, inclusive no detectables, ¿va? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Cushing, hay que saber dónde está el tumor, ¿vale? Para saber dónde está el tumor, la prueba más importante es la ACTH. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo está el eje, ¿vale? Recuerda que la ACTH nos va a servir para saber si el tumor produce ACTH o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un tumor en la glándula suprarrenal, como vemos aquí, déjame poner la pluma, ahí está. Si nosotros tenemos un tumor aquí en la glándula suprarrenal, el tumor produce cortisol, entonces sube mucho el cortisol y hacemos retroalimentación negativa a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico, de tal manera que ante un tumor en la glándula suprarrenal, la ACTH va a estar baja. Cuando la ACTH está baja ante un Cushing, entonces esto nos dice que el tumor es suprarrenal, productor de cortisol. Y a esto le vamos a llamar que es un hipercortisolismo ACTH independiente, o sea, el tumor no depende de ACTH. ¿De acuerdo? Sin embargo, si el tumor está en la hipófisis o es ectópico, pero produce ACTH, los niveles de ACTH van a estar normales o altos. Los niveles de cortisol también van a estar normales o altos. Sí va a haber un pequeño efecto de retroalimentación negativa, pero no lo suficiente para bajar la ACTH. Entonces, ante niveles de ACTH normales o altos, es un tumor productor de ACTH, ¿vale? ¿Dónde está? Por probabilidad seguramente en la hipófisis, pero también puede ser ectópico, y a esto le vamos a llamar un hipercortisolismo o un síndrome de Cushing ACTH dependiente, ¿va? Espero que haya quedado claro. Y si no quedó claro, vamos a irnos pasito por pasito, ¿de acuerdo? Muy bien, en este diagrama ya sabes el resumen del resumen para que podamos saberlo. Entonces, ya tienes 3 pruebas positivas, 2 cortisoles urinarios positivos, 1 miligramo con Dexa positivo, tiene Cushing tu paciente. No se chochea, estás segurísimo que no se chochea. Entonces, prueba que vas a pedir, ACTH, ¿vale? Si la ACTH está bajita, entonces esto sugiere que hay una retroalimentación negativa potente. O sea, el tumor no produce ACTH, es ACTH independiente. Entonces, el tema está en la glándula suprarrenal. Si el tema está en la glándula suprarrenal, el tumor, entonces le voy a pedir una tomografía de suprarrenales con contraste intravenoso. Tiene algunas fases específicas, tú así la vas a pedir y te lo van a dar. Si hay un tumor en la glándula suprarrenal, entonces el tratamiento del paciente es quirúrgico. Bien, eso es si es ACTH independiente, o sea, si no produce ACTH el tumor. Pero si es ACTH dependiente, entonces la ACTH va a estar normal o alta, con niveles entre 10 y 45, ACTH dependiente, y entonces aquí el problema es
por probabilidades. Antes se hacían otras pruebas para saber la probabilidad de que el tumor fuera hipoficiario o ectópico. Hoy por hoy esas pruebas tienen un rendimiento no tan adecuado, a veces menor del 50%, entonces por eso ya no se hacen estas pruebas. Ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente, o sea que la ACTH está normal alta, o sea que el tumor produce ACTH, lo primero que vamos a hacer es pedir una resonancia magnética de hipófisis, y esto es por los últimos lineamientos internacionales y recomendaciones de los diferentes grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Si en la resonancia magnética de hipófisis tienes un tumor que mide igual o mayor a 6 milímetros, entonces tu paciente seguramente tiene enfermedad de Cushing con un 90-95% de probabilidad. Pero si el tumor es menor a 6 milímetros o no hay tumor en la resonancia magnética, todavía nos queda la duda si puede ser ectópico o no, o enfermedad. Entonces, ante esto, tenemos que hacer otros estudios que en tu caso, ahorita a nivel de licenciatura, no te interesa, ¿vale? Tú quédate con esta secuencia, ¿de acuerdo? Esta secuencia es la que usualmente preguntan en el ENARM, ¿va? Entonces, ACTH alta, entonces es ACTH dependiente. Si es ACTH dependiente, hay que pedirle resonancia magnética de hipófisis. Si tiene un tumor, entonces tiene enfermedad de Cushing. Y aquí el tratamiento es quirúrgico, resección transesfenoidal de hipófisis. Tú te aprendes esa secuencia, vas a tener bien, yo creo que 9 de cada 10 casos de Cushing en los exámenes, ¿va? Ahora, ya que sabemos que es enfermedad de Cushing, recuerda que esta clase es basada o enfocada hacia enfermedad de Cushing, tumor hipoficiario productor de ACTH, pues, ¿qué es lo que vamos a buscar en la resonancia magnética de hipófisis? Usualmente son microadenomas, a diferencia de acromegalia, que la mayoría eran macroadenomas, aquí la mayoría son microadenomas, ¿vale? La media son 6 milímetros de diámetro, por eso el punto de corte es 6 milímetros. En la medida de lo posible hay que pedir resonancias magnéticas de alta resolución con cortes tan delgados como 1.5 milímetros, ¿vale? Y esta es una imagen en un reporte de caso de un paciente con síndrome de Cushing, en este caso con enfermedad de Cushing, ¿vale? Recuerda que aquí está el tallo hipoficiario, esta es toda la hipófisis, aquí está el quiasma óptico con las cintillas ópticas, seno cavernoso, ¿vale? El seno esfenoidal, ¿vale? Y el tumor está aquí, ¿vale? Entonces, ya que tienes el tumor, mide más de 6 milímetros, es una enfermedad de Cushing, entonces hay que darle tratamiento. Para eso, nos vemos en el siguiente video.